Welcome once again to Almería. Ahora estamos en clase 19.3, la ley ceremonial. La ley ceremonial. Es una clase sencillita, breve, no hay mucho que decir aquí, pero vamos a estar aquí abordando la cuestión, ¿no?, de la triple división que hay en la ley. Así que vamos a leer, sin más preámbulos, el pasaje correspondiente. Ahí está, estamos capítulo 9, la ley de Dios. Hemos estudiado el número 1, la ley antes de la caída. Hemos visto el número 2, la ley en los días de Moisés, el decálogo, tanto la primera tabla como la segunda tabla. Y ahora, número 3, estamos con la cuestión de la ley ceremonial. Luego, la semana que viene, Dios mediante, el punto 4, veremos la ley civil, ¿ok?, de Israel. Pero ahora estamos con la ley ceremonial, todo lo relacionado con la esfera cultica. Dice aquí el texto, capítulo 19.3 de la Confesión de Londres. A ver, pongo un poco más así, para el centro. Ya, mejor así, ¿verdad? Ok. Ahí, perfecto. A ver, número 3. Además de esta ley, ok, venimos hablando de la ley moral. La ley moral, ¿qué es? La ley natural. La ley natural y la ley moral, en esencia, son la misma ley. La única diferencia es que la ley moral es la ley natural puesta por escrito. Así que, además de la ley moral, que hemos estudiado en el capítulo 2, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales, y de ahí el título de esta sesión, la ley ceremonial. Dios dio a Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos, beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Estupendo. Pues más allá de la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos, las 2 tablas, la primera tabla, mis deberes para con Dios, segunda tabla, mis deberes para con el prójimo, tenemos en el Antiguo Testamento la llamada ley ceremonial. Podemos dividir la ley de Dios en 3 grandes bloques. Bloque 1, la ley moral, que sigue vigente, y volveremos al tema de la ley moral en futuras grabaciones. La ley moral, la cual sigue vigente. La ley cívica, que veremos en la próxima grabación. Y ahora, la ley ceremonial. La diferencia entre estos 3 tipos de ley es que la moral sigue vigente. La ceremonial y la cívica ya fueron abolidas gracias a la venida del Señor Jesucristo. Cito a Sam Waldron. Dice Sam: mientras que las leyes ceremoniales y judiciales han sido abolidas, la ley moral continúa siendo obligatoria para todos los hombres. Repito la cita. Mientras que las leyes ceremoniales y judiciales han sido abolidas, la ley moral continúa siendo obligatoria para todos los hombres. Después de la venida de Cristo, no podemos fornicar, no podemos matar, no podemos dar falso testimonio. La ley moral sigue en vigor. La ley civil de Israel, no. La ley ceremonial de Israel, tampoco. Y es lo que vamos a estar aquí ahora estudiando. Según la confesión, entonces hubo una ley ceremonial dada a Israel, y esta ley, según dice ahí, contenía varias ordenanzas típicas. Esto quiere decir que la ley ceremonial fue dada como profetisa. La ley ceremonial es profetisa. Tenía ciertas ordenanzas típicas aquí significa que apuntaba hacia Jesucristo. Hablaba de Jesucristo antes de su encarnación. Entonces, cuando leemos la ley ceremonial, su valor consiste en su sombra profética. Nos estaba anunciando al Señor Jesucristo. ¿Qué cosas podemos considerar como ceremoniales? Pues todo lo relacionado con la esfera cultica en Israel. Por ejemplo, en Levítico 1 al 7 tenemos la institución de las ofrendas. Todo el sistema de ofrendas nos está profetizando acerca del Señor Jesucristo. Luego en Levítico 8 al 10
tenemos el sacerdocio. Y el sacerdocio está hablándonos acerca del gran sacerdote Jesucristo. En Levítico 12 al 15 tenemos las leyes de la pureza ritual y luego tenemos los días festivos en Levítico 23. Entonces vemos como ceremonialmente estos aspectos de la ley hablaban de Jesús, testificaban de Jesús. Y una vez llegado el Mesías, ya no hace falta la ley ceremonial. Es un poco como el ejemplo que pongo muchas veces en la iglesia, nuestros queridos hermanos, ¿no? Joan y Diana. Joanny está fuera, está en Valencia trabajando, regresa a casa. Claro, estando en Valencia, Joanny tiene una foto de su esposa. Pero cuando regresa a Almería, no necesita más foto, porque está ahí su esposa en persona. La ley ceremonial es como una foto. Es una foto del Señor Jesucristo, pero al tener a Jesucristo ya presente con nosotros, sobra la ley ceremonial. Jesucristo cumple con la ley ceremonial y de hecho, según él mismo nos dice, Él es el templo, Él es el tabernáculo, no todo lo cultico estaba relacionado con el templo y Jesús dice, yo soy el templo. En Juan 2:19 el Señor nos dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo soy el templo, yo soy el tabernáculo. Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, aquel verbo tabernaculizó entre nosotros. Así que la ley ceremonial es una profetisa. Nos está diciendo, viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo. Fíjate en los sacrificios porque están hablando de Cristo. Fíjate en el sacerdocio, está hablando de Cristo. Fíjate en el tabernáculo porque está hablando de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. El latido de la ley ceremonial es Cristo, Cristo, Cristo. Y aquellas leyes que encontramos en la ley ceremonial, pues nos fueron dadas hasta lo que dice ahí, hasta el tiempo de la Reforma. Y claro, aquí cuando habla de la Reforma no está hablando del siglo XVI con Lutero y Calvino. Cuando estamos aquí hablando de la Reforma, tenemos en mente la cita de Hebreos 9:10, ¿no? Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que la ley ceremonial tenía su razón de ser hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo llegó esa hora de reforma? En la encarnación, la primera venida del Señor Jesucristo. Llegó la reforma en los días de Jesús. Por tanto, si pensamos en la ley ceremonial de Israel, ¿por qué nosotros no presentamos animales en expiación por nuestro pecado? Porque llegó el tiempo de reformar la cosa. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué no tenemos en la iglesia evangélica un sacerdocio? Porque llegó Jesucristo, llegó la hora de reformar todas las cosas. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Porque ya no tenemos que guardar las leyes de pureza ritual, porque llegó la hora de reformar las cosas. Ahora tenemos libertad en Cristo para entrar en el lugar santísimo. Como dice Hebreos también a continuación en el 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ya que estamos en Cristo, hemos sido lavados, hemos sido purificados. Ya no hacen falta más ritos de purificación, no hace falta bañarnos antes de ir al templo, ¿no? Pero bueno, siempre viene bien pegarnos una duchita antes de congregarnos, ¿verdad? Sobre todo si abrazamos a los hermanos después del culto. Así que gloria a Dios por esta profetisa, la ley ceremonial, pero ya que tenemos la luz, ya que tenemos la sustancia con nosotros, no hacen falta. No hacen falta las fotos que hemos antes mencionado, ¿no? Cristo llegó, la sustancia llegó, el tiempo de la reforma llegó, hasta luego, ley ceremonial. Gracias, nos serviste durante unos cuantos siglos, pero llegó Cristo, ya no hace falta más. Así que Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial, y esto también lo vemos reflejado en la enseñanza de Jesús cuando dice a la mujer samaritana, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pues la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le
adoren. Así que gracias a la obra salvadora de Jesucristo, ya no hace falta ir al templo en Jerusalén para adorar a Dios, no hace falta cumplir con la esfera cultica, no. Nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios en el nombre de Cristo, somos purificados por el nombre de Jesús y por tanto la ley ceremonial ya sobra, no hace falta. Y bueno, gracias a Dios, yo sé que hay muchas desviaciones en el mundo evangélico contemporáneo, pero no veo realmente a personas intentando, no veo realmente a nadie en el mundo evangélico procurando levantar de nuevo las leyes ceremoniales. Así que bueno, es una misericordia también. Así que gracias por el tiempo juntos. Hemos visto pues 19.3, no tenemos nada más realmente que agregar. La ley ceremonial se cumplió en Cristo. Y en la próxima sesión 19.4 repetiremos la misma idea, pero esta vez en cuanto a las leyes civiles. Así que gracias por el tiempo. Bendiciones, hasta luego. Soli Deo Gloria. Amén.